yo le pregunto a Julio C. Roa, reportero independiente, ¿será que en el PAN están apostándole a esto de los muertos por el COVID-19 como cortina de humo para que los mexicanos se distraigan y no preguntemos sobre los panistas que, por ejemplo, pudieron haber vendido su voto por la reforma energética y las reformas estructurales, que, o sea, pues recibieron sobornos del gobierno de Peña Nieto hace unos años, o para que nos distraigamos y no le prestemos atención al círculo que se cierra en torno a Felipe Calderón? Mi querido Julio C. Roa, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Oye, pues te pregunto, pareciera que los panistas tienen claro de lo que no quieren que hablemos los mexicanos, y mucho de eso es de lo que hablas en tu canal de YouTube, La Voz de Julio. Así es interesante que el PAN ya estuvo en el poder por 12 años, panistas que hoy son muy críticos del gobierno, ya estuvieron en el poder, ya tuvieron la oportunidad, 12 años, de hacer cambios, de hacer cosas positivas para el país, pero no lo hicieron, y ahora ya están fuera del gobierno, y ya no son gobierno, son catedráticos, y quieren dar clases de cómo gobernar, cuando en su momento ellos, los de la derecha, dejaron un desastre. Dejaron un desastre no solo en el aspecto de la violencia, de la inseguridad, la mano derecha de García Luna ligada al narcotráfico, la mano derecha de esa mano derecha ligado al narcotráfico, también en el sector salud. Dejaron un desastre, y hoy quieren ver que México es el único país en el mundo sufriendo por la pandemia, cuando en realidad es una crisis mundial que no solo afecta a México, sino que afecta a todos los países del mundo, desafortunadamente, no solo en lo de salud, en lo económico. Y hoy andan muy campantes, muy cínicos, muy hipócritas, muy farsantes, esa definición de lo que es la derecha, y se rascan las vestiduras, y tenemos a este señor Ernesto Cordero acusado de recibir sobornos, metido en negociazos con Pemex, en aspectos también inmobiliarios. No, son muy farsantes, y hay que recordarlos, aunque no les guste. Ellos quisieran que se borrara el pasado y que nos enfocáramos al 100% solamente en el presente, pero desafortunadamente para ellos vamos a seguir recordándoles que ya tuvieron una oportunidad, que fueron corruptos y están acusados de corruptos, de recibir sobornos, y en el caso concreto del señor Ernesto Cordero, ahora ya es un empresario que le mete dinero a Pemex, está invirtiendo su empresa $250 millones en Salina Cruz, Oaxaca, y tiene 3 proyectos de construcción, 2 en Oaxaca y 1 en la Ciudad de México. ¿De dónde sacó dinero? La pregunta del millón, mi querido Julio, y para darle contexto a esto que viene, quiero decirles que Julio C. Roa y un servidor tenemos algo en común, y déjame plantearlo de esta manera, Julio, que somos incómodos. Yo le ofrecí y él aceptó en su momento una invitación para hacer una sociedad informativa desde hace ya muchos meses, que nos llevó también a colaborar en tiempos de La Octava, y a pesar de que le resultaba incómodo a muchas personas, a otros periodistas, yo siempre le dije a Julio C. Roa que soy hombre de palabra, y creo que le he cumplido, como él también ha cumplido con Sin Censura, con esta sociedad informativa. Hemos aguantado, Julio, hay que decirlo, contra viento y marea, contra jaloneos, en esta sociedad informativa, y ahora que te has lanzado con tu canal La Voz de Julio, hemos continuado compartiendo información. ¿Por qué digo esto? Porque podemos ser incómodos para muchos,
pero creo que tanto tú aprecias el espacio de Sin Censura como yo aprecio tu espacio y tu convicción con la independencia y con ser incómodo, eso que es como una presea para nosotros. Tanto nuestros compañeros deben saberlo como la audiencia tiene que saberlo. El único interés que tenemos tú y yo es de generar espacios que sean autosuficientes para seguir siendo independientes y alternativos. Y lo de anoche con Santiago Nieto creo que demuestra pues esa lealtad, ese compromiso que tenemos en esta sociedad informativa. Tú aquí nos presentaste la investigación que hiciste sobre Ernesto Cordero. Yo te prometí que le iba a dar seguimiento en Huatulco con este proyecto inmobiliario en el que está atrás la empresa de la que forma parte Ernesto Cordero. Pero ayer que se prestó la oportunidad para entrevistar a Santiago Nieto, pues creo que era el momento también oportuno para planteárselo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y perdón por dar todo este contexto, pero la gente creo que merece saberlo, Julio. Que aquí no hay ningún interés necesariamente de lana o de poder, simple y sencillamente trabajar con lo que tienes tú, con lo que tenemos nosotros, para tal vez, solo tal vez, dejar un tema de agenda y de debate público, ¿no? A lo que dices que somos voces independientes, hay que recordar a cada una de las personas que está viendo y escuchando que estos proyectos, el tuyo, el mío, el de otros youtuberos, depende al 100% de la audiencia. Yo tengo entendido que ningún youtubero recibe dinero del gobierno federal, y los periodistas chayoteros tradicionales que han vivido del erario por años, décadas, dicen y ahora acusan que quienes apoyamos el proyecto de transformación o que somos de izquierda y que tenemos tendencias a apoyar lo que hace el gobierno somos chayoteros, pero no han probado que recibamos dinero y por apoyar a una causa ellos automáticamente quieren voltearla y decir, ahora ustedes son chayoteros por apoyar al gobierno. Pero estos proyectos, el tuyo, el mío, el de Nacho Rodríguez, el de Campechaneando, youtuberos, se mantiene principalmente de la monetización a través de YouTube y de las donaciones, contribuciones de la audiencia. En mi caso es más de los apoyos, contribuciones de la audiencia directamente, más que de la monetización a través de YouTube. Y eso es lo que hace independiente a un reportero, a un ciudadano, que no tiene ligas a intereses creados, a intereses políticos, a intereses de grupo, y podemos decir lo que se nos antoje. Siempre, por supuesto, tenemos nuestras preferencias, cada persona tiene sus preferencias, eso es incuestionable e innegable, pero hay una independencia y, por ejemplo, en mi canal estoy muy enfocado en evidenciar a la derecha, porque ellos ya gobernaron y ahora quieren dar cátedras de cómo hacerlo, pero son muy hipócritas, como el expresidente Calderón, que ya estuvo en el poder y ahora ya quiere dar lecciones. Guardó silencio por 6 años en el gobierno de Peña Nieto, nunca dijo nada. ¿Por qué ahora ya de repente ve todo mal? Algo ha de temer, algo ha de deber. Y su exsecretario de Salud y Hacienda, Ernesto Cordero, ¿cómo se explica que este personaje íntimo de Calderón, íntimo de la familia de Calderón, hay que recordar que el cuñado de Calderón es amiguísimo de Ernesto Cordero, se han ido a viajar a Estados Unidos, corren maratones, son cercanísimos? ¿Cómo es que ahora ya invierte en proyectos donde se requiere muchísimo dinero y, peor aún, tras que se reveló que recibieron sobornos, de repente desapareció de la página de la empresa a la cual pertenece? ¿Por qué lo borraron? Pues esa es la pregunta también del millón, y yo quiero decirte que me siento muy orgulloso
Es más, no me sorprendería que información de la que, miren lo que voy a decir, yo no lo dejo ahí de tarea. No me sorprendería, así como no me sorprendería de las investigaciones de Anabel Hernández, que la información que ha compartido Julio Cerroa, las investigaciones que ha hecho Julio Cerroa, y que algunas fueron en exclusiva para los espacios de este servidor, en Sin Censura y en La Octava, aunque hay que decirlo, se publicaron en La Octava, cualquier pago que se haya hecho por las investigaciones de Julio Cerroa, corrieron a cuenta mía. Yo soy el responsable y respaldo mi decisión de darle espacio, de darle cabida, de darle aire a las investigaciones de Julio Cerroa. De nadie más es responsabilidad más que mía. No dudaría que aparezcan por ahí hasta en las investigaciones contra estos personajes, como, solo por mencionar uno, Genaro García Luna. ¿Por qué lo digo, mi querido Julio? Porque en su momento Daniel Marmolejo, también periodista independiente y alternativo, le mencionó el caso Cruz Azul en una mañanera a Santiago Nieto. Y mira lo que ha pasado. Billy Álvarez, con orden de aprehensión, a una sacudida, un terremoto en la cooperativa Cruz Azul, y creo que puede ocurrir lo mismo en caso de que haya alguna cola que perseguir o alguna investigación que hacer. Creo que debes de sentirte muy orgulloso por esta respuesta que nos da el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si me permites, vamos a ver y escuchar parte de este diálogo para que tú me des tu opinión, para que me des la opinión acerca de lo que dice Santiago Nieto, a quien primero le había preguntado: oiga, don Santiago, usted salió a aclarar que no estaban investigando directamente a Miguel Ángel Osorio Chong, pero yo le quiero preguntar si están investigando a Ernesto Cordero. Palabras más, palabras menos. Aquí va lo que le pregunté, lo que me respondió, y ya lo platicamos, Julio Cerroa. Adelante. Yo le pregunto, ¿hay una investigación sobre Ernesto Cordero, el que fuera senador muy cercano y cuasi candidato del PAN a la presidencia de México? A ver, del tema de la Secretaría de Gobernación, tenemos un par de investigaciones abiertas en curso. Una tiene que ver precisamente con García Luna. O sea, García Luna constituyó una empresa en 2005 en Panamá, en 2011 empieza a operar en México durante el sexenio de Calderón, y después, durante el sexenio de Peña Nieto, gana 2.600 millones de pesos y 77 millones de dólares provenientes de gobernación. Por supuesto que esa parte está sujeta de investigación, así como nos han presentado una denuncia también relacionada con el Fonden, por ejemplo. Ahora, de ahí a que haya algo en particular sobre el senador Osorio Chong, no, y por eso lo aclaré. Respecto a la administración de Felipe Calderón, nos hemos enfocado a García Luna, Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, y son las tres primeras denuncias que hemos ya formulado ante la Fiscalía General de la República, que se ha hecho el congelamiento de cuentas y que le hemos dado incluso la información a las autoridades norteamericanas. Tenemos todavía pendiente revisión de algunos otros elementos posibles de corrupción. ¿Está entre los que se van a revisar? No quisiera dar nombres en este momento, pero... Se lo pregunto por esto. Sí. En una investigación en conjunto que hemos hecho con el periodista independiente Julio Cerroa, encontramos que Ernesto Cordero forma parte del grupo fundador de una empresa que tiene desarrollos inmobiliarios en Huatulco, Oaxaca. Y cuando sale el nombre de Ernesto Cordero como presunto receptor de los sobornos por los votos presuntamente comprados de la reforma energética, la empresa borra la información misteriosamente de Ernesto Cordero, una información que tenemos pública y que nosotros tenemos copia cuando sí estaba en ese directorio Ernesto Cordero. Por eso se lo pregunto. Yo no quiero comprometerlo, ni mucho menos, porque no es la intención de Sin Censura ni de su servidor Vicente Serrano, pero bajo esos términos yo quería presentárselos y decírselo abiertamente. Muy bien. No tenía los datos que acabas ahorita de mencionar, Vicente, no lo tenía, digamos, en el radar, ni lo de la empresa en Huatulco, pero evidentemente si nos pasan la información, yo tengo una instrucción del presidente muy clara, y la instrucción del presidente es: no vamos a permitir, no vamos a hacer tapaderas de nadie, así me dijo textualmente. Entonces, si hay elementos, por supuesto que nosotros procederíamos. Mi querido Julio Cerroa, te escucho.
Así es, pues abre la posibilidad, ahora sí hay que ver, esperar a qué sucede, porque es muy preocupante que un ex servidor público, que supuestamente no tenía muchos recursos económicos, ahora esté metido en los negocios inmobiliarios en tres proyectos costosos, grandes, en la Ciudad de México, departamentos exclusivos, en Huatulco, departamentos exclusivos, además de una aldea con cabañas y de un hotel boutique. Además, todavía mucho más preocupante, que esta empresa de la cual Cordero es parte, tiene intereses en el sector energético, con una inversión que calculan ellos de $250 millones en Salina Cruz, y de dónde sale dinero, y por qué lo borraron de la empresa, porque ellos lo anunciaban ahí como parte del equipo a Cordero, y también hay que recordar que a César Nava, expresidente del PAN, exfuncionario en el gobierno calderonista. Dos políticos del PAN metidos en negocios energéticos y Cordero en negocios inmobiliarios en tres grandes proyectos. A lo mejor tiene una esposa rica, millonaria, no lo sé, como en el caso de Romero Hicks, fue la excusa que él era millonario no por su trabajo, sino por la esposa. Tal vez es la situación, lo ignoro. Vamos a esperar y ojalá haya noticias buenas de que se investigue y que se aclare. Pues mi querido Julio, ese es el compromiso de Sin Censura. No podíamos quedarnos al margen después de que tú presentas esta investigación y teniendo a Santiago Nieto frente a frente. Yo creo, y mira que acaba de mandar un mensaje Meme Yamel, quien junto a Gunter Castillo logran concretar este encuentro con Santiago Nieto, y suscribo. Deberíamos de sentirnos muy orgullosos, y entre ellos, pues obviamente tú, sentirnos muy orgullosos de que abra la puerta Santiago Nieto para recibir la información que dice que no tenía en el radar, pero que habla de un funcionario comprometido para investigar incluso lo que exponemos los periodistas, no solamente lo que investiguen por su cuenta, ¿no? Así es. Hay que esperar. Yo sería de los que no echara las campanas al vuelo todavía y esperar que haya una investigación real y que se vaya al fondo del asunto. En este caso, que yo lo encuentro problemático repito, Ernesto Cordero, hasta donde yo sé, no es una persona de recursos económicos. Ha sido político, funcionario muy gris, muy mediocre, senador, acusado de recibir sobornos, y ahora sabemos que está metido en negocios inmobiliarios, en negocios con Pemex, en Salina Cruz, Oaxaca, dos proyectos en Oaxaca, el del sector energético en Salina Cruz y en Huatulco. Sería interesante que también qué dice Ernesto Cordero, algún periodista tradicional ya le preguntó sobre estos señalamientos, ya tuvieron la molestia de revisar esta información y preguntarle a este ex servidor público, o lo van a consentir como se hacía en la época de Calderón. Hay que recordar que Calderón le metió también muchísimo dinero a los medios y les dio muchísimo dinero a los periodistas, y es por eso que muchas veces no mencionan este tipo de información, no porque no sea importante, sino que porque fueron parte de la prensa que estaba al servicio del presidente en turno. Yo quiero dejar la víbora chillando y voy a decir esto, Julio. Aquellos desde los medios tradicionales que buscan minimizar y ridiculizar lo que hacemos como youtuberos o como personajes de medios independientes y alternativos, que cometemos el gran pecado de solo transmitir nuestra información en medios digitales, en redes sociales, pues yo los reto a publicar información como la que tú investigas sobre estos personajes, porque mínimo yo diría que tenemos los mexicanos derecho a malpensar y que se investigue hasta las últimas consecuencias. Mientras no tengan la autoridad moral esa en los medios tradicionales, que mejor
que mejor se callen, porque Así, pues con hechos, que hablen con hechos, mi querido Julio. así es. Y repito, la independencia, los reporteros, los ciudadanos independientes como tú, como yo, podemos publicar, informar lo que se nos antoje. Por ejemplo, hoy en La Voz de Julio, en el canal de YouTube, hago un video o publico un video donde yo pido la renuncia de Alfonso Romo y suplico que Víctor Toledo se quede. En la época de Peña Nieto, de Calderón, los que eran chayoteros apoyaban con todo al gobierno y no tenían el valor de criticar en nada al gobierno en turno. Yo, que simpatizo con un proyecto de izquierda, progresista, tengo el valor y la independencia de pedir la renuncia de uno de los hombres más cercanos al presidente, Alfonso Romo, y que se quede Víctor Toledo. Por congruencia, por mi congruencia, por lo que yo creo, para mí es mucho más importante un personaje como Víctor Toledo, de izquierda, congruente, que un empresario con un pasado muy, muy gris, como Alfonso Romo. Y eso es la diferencia, que nos podemos enfocar en noticias de hoy, como esta, o del pasado. No tenemos problema en ir al pasado y estar en el presente y en el futuro. Eso es lo que nos hace diferentes, muy diferentes de los medios y periodistas tradicionales que vivían de la... no lo quiero decir. Dilo. No, hay niños escuchando. Mi querido Julio, ojalá, y quiero que quede claro, si hay alguien que merece el crédito por esto que está haciendo es Julio Serroa. Nosotros lo que buscamos es exponenciar, si me permiten la expresión, hacer más visto con la audiencia el trabajo de Julio Serroa. Y me da mucho gusto que tu canal siga creciendo. Y si en algo podemos aportar, pues es en eso, en decir que hay medios independientes y alternativos como el tuyo. Y ojalá que cada vez más personas se suscriban y que apoyen tu canal La Voz de Julio, porque seguirás dejando la víbora chillando y nosotros seguiremos aportando a estas investigaciones con lo que podemos, como estas menciones en la entrevista con Santiago Nieto, y creo que todavía tengo la tarea pendiente de hacer videos y, si se puede, tomar declaraciones de esas personas encargadas del complejo inmobiliario del que pues se sentían muy orgullosos de contar con el respaldo de Ernesto Cordero allá en Huatulco. Así es. Muchas gracias, Vicente, por la apertura, por el espacio. Es muy importante para mí estar en tu proyecto, en tu canal, en Sin Censura, porque me permite llegar a un auditorio mucho más grande. Y ya aprovechando que estás aquí, estoy aquí, para anunciar una exclusiva para el lunes sobre el señor Lord Montajes, una información importantísima. Ella no va a dejar de duda de quién está detrás del proyecto de Carlos Loret de Mola. También ayer publiqué que ayer se echaron una fake news, una noticia falsa en el Universal, pretendiendo que estaban en el avión presidencial cuando fue un avión alquilado. De hecho, en el próximo video, en el lunes, en la información del lunes, doy detalle de esa información, de esa fake news. Pero además lo más importante es que ya no va a haber duda de quién es el mero y quién es el patrón de Lord Montajes. ¡A su madre! Pues qué ganas de dejar la víbora chillando, mi querido Julio Serroa. Por eso te estimamos, por eso te admiramos y estaremos, si nos permites, el lunes molestándote para que nos des detalles. Así es. A ver si no borran algunos sus perfiles de Twitter o de Facebook. Digo, preparándose para el bombazo del lunes, cabrón. Acuérdate que el proyecto de Carlos Loret de Mola se está anunciando, no sé si tú ya estés al tanto, se está anunciando en nuestros canales.
ayer o antier Nacho Rodríguez, el chapucero, hablaba de ese tema, de que en tu canal, en el canal de Campechaneando, y en mi canal también, hay anuncios del proyecto de Carlos Loret de Mola, imagínate. No, pues andan Y en el mío también, en el muy mío urgidos, también, ¿eh? mi querido Julio Cerro. Ah, ¿en el tuyo también, Toño? Sí, cuando terminan mis videos, los mandan directamente a latinos y, y estamos muy enojados, especialmente mi hijita. Pues mi querido Julio Cerroa, ahí que quede el compromiso de Sin Censura con tu trabajo y espero que nos sigas dando la oportunidad de colaborar, de replicar lo que haces y lo haces muy bien. Gracias nuevamente, felicidades por la entrevista a Santiago Nieto. La estaré checando totalmente esta noche y el lunes, repito, estén pendientes de una nueva información sobre los montajes. Este montaje ya se cae definitivamente. Muy bien, pues ya lo saben, apoyen, suscríbanse al canal de Julio Cerroa, La Voz de Julio, así lo encuentran en YouTube. Por lo pronto, te mando un abrazo, Julio, gracias. Igualmente, cuídate, buen fin de semana. Bueno.